Muy buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buen martes, buen domingo, buen sábado. Dependiendo del día y el momento en el que usted nos esté escuchando en este momento, usted puede estar contento, puede estar feliz, puede estar triste, puede estar lleno de ira, no importa. De todas maneras le agradecemos que nos permita compartir con usted estos instantes, estos minutos en donde aquí le damos la bienvenida a estos laberintos que recorremos en Seducarte con el doctor Duque y la doctora Barbosa, que como siempre están dispuestos a darnos una mano en nuestro aprendizaje para que seamos conscientes de que compartir es educar y que seducir es un arte. Por eso le damos la bienvenida a Seducarte. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a estar escudriñando el pasado y el destino de la sexualidad. Vamos a descubrir en qué momento es que tomamos conciencia de la sexualidad, no como individuos, sino como sociedad, ¿no? En qué momento dejó de ser esto un tema tabú, en qué momento dejó de ser un asunto meramente reproductivo. Todo eso nos lo van a contar hoy el doctor Barbosa, el doctor Duque y la doctora Barbosa, perdón, en Seducarte. Así que les damos la bienvenida. Señores, los micrófonos son de ustedes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están brindando. Este tema hoy es importante, teníamos que hacerlo. Viene de una experiencia que casi todos los sexólogos hemos vivido, y es el que cuando nos preguntan, bueno, ¿y a qué te dedicas? Entonces no, le dice uno, yo soy sexólogo o soy sexóloga. Entonces, por la mente de las personas que les estamos diciendo eso, pasan tantas ideas, tantos mitos, tantas cosas, y a la larga no saben a qué se dedica, de dónde viene, qué hace un sexólogo. Entonces, este programa va a estar encaminado a eso, a contarles cómo fue que llegamos acá, qué hacemos, a qué se dedica y para qué sirve un sexólogo. Doctor Rafael, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que sea. Sí, en el día de hoy nos pareció súper importante que tocáramos este tema, porque como dice ahí, sí es súper chistoso cada vez que uno dice a qué se dedica. Es tanto así que muchas veces uno como que dice, Dios santo, ¿será que uno cuenta o no cuenta? Porque las personas se llenan o de expectativas o de prejuicios. Yo no sé, particularmente en mi caso, pues de pronto cuando uno es hombre es un poco más sencillo, porque digamos en la mujer la juzgan un poco más, porque no están acostumbrados a escuchar que una mujer hable sobre sexo. Pero cuando uno habla sobre sexo como hombre, tiene diferentes cosas, porque también la gente genera demasiadas expectativas, también piensan que la de uno es completamente loca, que son fiestas, orgías, tríos, que mejor dicho, los polvos son inolvidables, que vamos a saber todas las técnicas del Kama Sutra de un lado para otro, porque todos los entran en la parte sexual, meramente sexual. Y pues como hemos venido diciendo, la sexología es mucho más que eso, ¿no? Es el aprendizaje de nosotros mismos, es conocernos, identificarnos, darnos cuenta quiénes somos, para dónde vamos, y entender que cada cosa que hacemos tiene algo de nosotros y algo que tiene que ver con la parte sexual. Desde el mismo nacimiento a cuando somos niños, somos adolescentes o somos adultos, y por eso es tan importante que entendamos o hacer esta reflexión sobre qué es la sexología, qué es un sexólogo y para qué estamos acá. Mira que tú mismo lo mencionaste ahorita, con que a nosotras las mujeres nos juzgan más. Bueno, eso tiene también mucha verdad, tanto de largo como de ancho. Hasta que hiciste las caras de una vez. Porque voy a contar una experiencia. Yo tengo una historia en la cual estuve muy involucrada con la iglesia, y hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con personas de la iglesia católica, con la que yo compartía más tiempo, aún sigo siendo católica,
pero pues ya no estoy tanto tiempo en la iglesia. Y me preguntaron, ya están involucradas. Sí, no, yo sigo viendo mi parte religiosa también. Y entonces ellos saben que yo soy médico y propiamente un diácono. Me preguntó, bueno, ¿y qué más estudiaste o en qué te especializaste? Entonces yo le dije, no, mira, yo estudié sexología. Al principio, antes de contestarle, porque además es un hombre ya mayor, tuve ese prejuicio también, como de, ¿será que se lo digo? Pero dije, no, mira, yo estudié sexología y lo hice con propiedad porque estaba dispuesta a darle de una vez el discurso para contarle qué es lo que hace un sexólogo y que no me tuviera como si estuviera haciendo otro tipo de actividades, sin que las otras actividades sean para juzgar, ¿no? Pero pues en mi caso no aplica. Y el que me sentí juzgada por ser sexóloga, por aspirar a ser sexóloga, fue desde el momento que le manifesté a mi familia que lo quería hacer. Entonces el concepto en ese momento se tomó totalmente distorsionado y es increíble que pues miembros de mi familia que han tenido educación universitaria fueron los que más tuvieron oposición a esto, y el miembro que menos tenía educación pues profesional universitaria fue el primero que me apoyó, y él entendió completamente desde el principio a qué se refería estudiar sexología, y eso me encanta. Entonces como que sí debemos dejar esos prejuicios y abrir la mente. Este es el momento para abrir la mente y entender lo que realmente hacemos, tanto para eliminar esos prejuicios como para eliminar esas falsas expectativas, o pueden ser verdaderas también, pero pues que no tengan tantas expectativas tampoco. Entonces esa era como lo que les quería contar de esa partecita. Pero es importante, así lo que tú estás diciendo, que de todas maneras siempre, ¿verdad? hay un juzgamiento en las cosas que uno hace, y muchas veces dicen, bueno, ¿y entonces cómo es su vida? Porque esa es la otra parte en la cual le colocan a uno. Entonces uno, como usted es terapeuta de pareja, entonces usted no debe tener nunca jamás un problema con nadie porque se debe saber manejarlo. Y pues eso es lo mismo que, como dicen los médicos, también se mueven. Entonces es importante que entiendan que todo el mundo tiene sus problemas, de tanto a nivel emocional como a nivel sentimental como a nivel de salud, y por más que uno sepa exactamente dónde está parado, pues también muchas veces va a uno necesitar ayuda de alguien, ¿no? O sea, yo no me puedo curar de todas mis enfermedades, yo tampoco puedo curarme de mis enfermedades mentales, ni físicas, ni nada, y a veces uno va a requerir de alguien que lo ayude también para eso. Entonces como que es que no lo vean a uno como que todo es completamente, es imposible que le falle a uno algo, uno puede fallar también, y como digo yo, todos bien estudiaditos tenemos nuestro trastorno sexual por ahí guardado o escondido. Entonces eso es importante, así como cada uno tiene su fetiche, cada uno tiene su fantasía, cada uno tiene hasta su nivel de culpa en algunas cosas. Pienso que pues todos somos seres humanos y exactamente es lo que hemos venido a hacer. Pero yo creo que ya para entrar en materia, pues lo primero que quería comentarles es que esto ha sido un cambio, y es un cambio que se viene generándose desde hace mucho tiempo. Y yo pensaría que llevamos un siglo, tal vez, en todo lo que tiene que ver con esta parte de cambiar. Y creo que aún no hemos logrado cambiar por completo, y por eso es importante que contemos exactamente qué era lo que sucedía antes, cómo han venido siendo los cambios, cómo es la manera en la cual se viene desarrollando toda esta parte de la revolución sexual, también de la mano con otras cosas como los derechos, que son cosas que no se tenían anteriormente, y es importante que la gente comprenda esto. Entonces lo primero es haciendo un comentario que antes de que todo apareciera, todo lo que era juzgado como la parte sexual, aunque algunas personas todavía lo tienen y por eso es que tenemos ese prejuicio actualmente, viene dado por la parte de la religión. Muchas de las personas creen que si controlaban la parte sexual lograban controlar a la gente, y era la manera como controlaban ese tipo de cosas. Por eso era que decían que no podía haber una vida sexual sino hasta cuando hubiera un matrimonio como tal. En algunos países o en algunos sitios eran hasta cosas legales, y podía una persona llegar a la cárcel si de pronto era infiel
o si tenía relaciones homosexuales, o hasta en la parte de la masturbación era muy mal visto. Entonces todo eso fue una de las cosas que se tenían anteriormente, y eso llevaba a tener a la gente ignorante en este tema. Entre menos supieran de este tema, pues mucho más fácil dominarlos, como siempre, ¿no? Las personas que saben de un tema, pues tienen mucha mayor autoridad y tienen la forma de manipular a los demás que no conocen del tema. Y eso sucede en todas las ramas, tanto de política, en la rama legal, en arquitectura, en medicina, en todo lo que uno quiere. La persona que tiene el conocimiento tiene el poder. Y esa era la manera como tenían al pueblo, simplemente lo tenían ahí guardado, ignorado. Y tal vez todo empezó a cambiar por una persona que precisamente tuvo que vivir eso, y es el que nos queremos referir el día de hoy, que es el profesor en Estados Unidos, Alfred Kinsey. Que muchas personas, los que somos sexólogos, creo que todos tenemos que conocer quién es él, pero las personas que no tienen nada que ver con la parte sexual, pues no tienen ni idea. Es más, la primera vez que yo tuve contacto fue cuando empecé a estudiar sexología. En la primera clase me dijeron, vean esta película, nos colocaron una película para ver sobre la vida, y yo dije, 15, ¿y será que son 15 personas? ¿O cómo será esto? ¿Será una orgía lo que nos van a mostrar? Una película de 15, y no, entonces es con K, que es el nombre de él, y así comenzaba la historia. Y es una persona, pues para comentarles, que tuvo que sufrir muchísimo de todo esto que estamos hablando, con un padre que él mismo se había proclamado como si fuera un pastor, un presbiteriano, y le tenía completamente prohibido cualquier cosa. Ni siquiera, lo que dicen ellos es que él ni siquiera tenía un tipo de relación con la madre, o sea, no había ninguna demostración de cariño. Entonces, obviamente, si no hay ni siquiera una demostración de cariño, hablar sobre algo sexual era completamente prohibido. Y como decíamos, todo este tipo de prácticas como la masturbación y el homosexualismo estaban completamente prohibidos por la iglesia. Entonces, lo primero es comentar que esa misma persona, que es la que va a ser como el padre de la sexología, creo yo, no sé si le puede colocar ese título, pero para mí sí me parece que es, tuvo que sufrir todo ese tipo de cosas, sí, de esa época. Él es el padre de la sexología. No, pero mira, también hay que destacar ahí que no solamente había un tipo de represión hacia los componentes sexuales de él, sino hacia toda la integridad de su vida, lo que él quería estudiar, lo que él quería hacer, lo que él quería investigar, qué quería hacer de su vida. Todo tenía un nivel de restricción por parte principalmente de su padre. Y lo gracioso de todo esto es que él ni siquiera era médico. O sea, era un biólogo entomólogo que estaba estudiando, las abejas, ¿no? Sí, era como una especie de abejas en especial, que eran las que siempre recolectaba, pero era como un hobby también, ¿no? Y empezó a mirar y darse cuenta que todas las que él recolectaba nunca encontraba una igual a otra, razón por la cual esa fue la primera persona, creo yo, que llegó a pensar que si eso pasaba en las abejas, podría pasar en los humanos. Y ahí empezó a pensar en lo que era la palabra diversidad. Tal vez creo que fue la primera persona que se hizo esa incógnita de si todos éramos diferentes siempre. Y creo que tiene toda la razón, todos somos diferentes siempre, no hay ningún ser humano que sea igual a otro, ni físicamente, ni emocionalmente, ni intelectualmente, y pues mucho menos sexualmente. Bueno, la inquietud de Kinsey viene desde el momento en el que él conoce a su pareja y se casan, pero realmente duraron un buen tiempo para poder consumar su matrimonio, porque tenía ella una condición especial en la cual tenía un himen perforado, que quiere decir que no podía, era imperforado, era complaciente. No, era imperforado, que eso era lo más grave. Porque para comentarle a las personas que de pronto no conocen qué es eso, es que los hímenes tienen diferentes formas, y pues el himen no solamente es lo que muestra la tal conocida, estoy haciendo comillas para los que no pueden verme sino escucharme el podcast, para lo que muestra la pureza de una mujer, que es lo que llamaban anteriormente. Entonces no solamente sino que es una tela que se encuentra en la vagina, debe tener ciertas perforaciones para que la menstruación pueda salir. En algunas mujeres viene completamente cerrado, y cuando es cerrado este himen,
El problema que tiene es que, digamos, la menstruación puede quedar atrapada. Entonces son personas que primero se llena la vagina de sangre, luego el útero de sangre, luego las trompas de sangre, y eso puede llevar hasta una infertilidad. Entonces es importante que eso se conozca. El otro himen que estabas hablando tú, que es el complaciente, es el que no se rompe. Entonces si simplemente se dilata y no se rompe, que era el que hablábamos la vez pasada sobre mitos, que era que no siempre una mujer sangraba en la primera relación sexual, entonces por ese himen que era complaciente. Pero en el caso de la esposa era un himen que era imperforado. Por el motivo por el cual no podía haber una penetración porque había bastante dolor. Entonces ellos siempre, él muy respetuoso de su esposa, ella a la mínima pizca de dolor, él se detenía y no podían consumar el matrimonio. Y pues ellos realmente no entendían qué era lo que tenían que hacer, porque ni siquiera les habían enseñado por dónde era, cómo era, qué tenía que hacer, si lo que estaba pasándole a ella era normal o no. Realmente se dieron cuenta era porque ella no quedaba embarazada, más allá de que supieran realmente que no podía haber una penetración efectiva. Entonces, un buen día se dirigieron a un ginecólogo y él sí se dio cuenta que era lo que pasaba, le solucionó el problema a la señora y desde ahí ya pudieron empezar a tener coito. Entonces, de ahí viene toda la parte de las inquietudes, ¿no? Esta era una relación también muy bonita porque era como esa complicidad, ¿no? La complicidad de ellos y el nivel intelectual de ella también como adelantada para la época. Como que él también le daba la oportunidad de que fuera ella, ¿no? Ella también era estudiante de él y precisamente por eso era que había una especie de admiración y se respetaban mucho en esa parte, aunque ella siempre quiso participar en todos los proyectos que él tuvo, ¿no? Porque tenía el nivel intelectual también para hacerlo, que era la gran ventaja que había en eso. Entonces, claro, ahí se empezó a generar todo lo que eran las interrogantes, las preguntas de por qué nadie les había hablado que esa condición existía, de cuántas personas podían tener el mismo problema. Y cuando se empieza a hacer el estudio hacia atrás, que es lo que tiene que ver con la historia, lo que se dieron cuenta era que todos los libros que hablaban sobre la parte sexual eran libros que tocaban pequeñas partes científicas, pero todo lo demás iba dirigido a la moralidad. Entonces eran más como conductas de moral, como que el hombre y la mujer tienen que estar juntos para poder procrear. Solamente puede haber intimidad si están casados. Y eran cosas más o menos de ese tipo. Entonces, inmediatamente Kinsey entendió que ahí no había nada. Y muchas personas, por lo menos, pues había muchas mujeres en esa época, pues que podían saber que era un pene, pero no tenían ni idea que por lo menos existía el clítoris. No tenían ni idea que eso estaba ahí, que era algo que podía aparecer, así como lo habíamos dicho en otros programas. El clítoris es el único órgano en el mundo que solamente tiene como función producir placer, y lo tienen las mujeres, lo cual quiere decir que la persona que está diseñada para el placer es la mujer, y en todos los aspectos y en todos los ámbitos es la persona que está juzgada por tener placer. Entonces están diseñadas para tener placer, pero no lo pueden tener. Y en esa época el papel de la mujer simplemente era el de complacer al hombre. Entonces no podían estar pensando en que podía tener algún tipo de placer o que podía tener una relación previa, mucho menos hablar sobre masturbación y todo eso. Entonces ahí fue donde empezó la inquietud que él tenía sobre todo ese tipo de cosas que estaba sucediendo. Y esa inquietud entonces lo lleva a tratar de averiguar qué es lo que está pasando e empezar a buscar cuál era lo que tenía que hacerlo. Entonces en un comienzo pues obviamente empieza dentro de su relación de pareja a tratar de averiguar todo ese tipo de prácticas. Como les decíamos, hay muchas prácticas que eran prohibidas y eran penales, que podían llegar a la cárcel. Por lo menos no estaba estipulado que pudiera haber sexo oral, ni siquiera en las parejas. Y oye, eso me parecía a mí, entre parejas, o sea, entre esposos no podía haber sexo oral. Eso era ilegal, era un pecado, era lo más inmoral que había. O sea, que uno dice que es una práctica dentro del contexto, ¿no? Dentro de la intimidad de pareja y no estaba bien visto. Pues claro, ¿cómo? Eso no puede ser, eso. Cada cosa en su lugar. La boca se hizo para comer. Correcto. Y con esa boca usted besa a mis hijos, así que.
Pues por eso. Literalmente. Por eso, así, eso era lo que decían, ¿no? Exactamente, eso era lo que decían, sí. También se los tragaba. Ay, Dios mío. Esta parte que va a ser editada. Ahí ellos empiezan a hacer algo muy bonito y esa es una labor de docencia. Porque él tiene la oportunidad de tener un espacio en una universidad para poder dar una cátedra para esposos, ¿no? Sabe mucha gente también que se hacía pasar por pareja o que iban con un curso prematrimonial donde les enseñaban qué era lo que tenían que saber sobre sexualidad, porque solamente estaba permitido que los esposos o las personas casadas eran los que supieran realmente cómo es que son las cosas. Como debe ser, toda esa información por ahí suelta vea lo que ha causado una sociedad amoral, sin límites, extremista. Afortunadamente todo esto evolucionó y ya nos pudimos dar cuenta que entre más temprano se sepa de sexualidad y más natural esta información, pues muchísimo mejor para el desarrollo de las personas, ¿no? Ahora es todos contra todos, no se puede así. No, mentira, no, estoy parafraseando un poco. Ese momento en el que se convierte o en el que la persona como a través de ese velo, ¿no? De todas maneras todavía era medio velado, pero ahí ya comienza a haber un cambio generacional. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Esto es el primer estudio que ellos hacen es antes en la época de 1940, antes del 40, perdón, como 37, 38. Porque antes, en el 49, es cuando él empieza verdaderamente a hacer todo el estudio de la parte de la sexualidad, o sea que tuvo que haber sido unos años antes, cercanos al 35, pero estamos hablando de 100 años. Entonces, más o menos como en esa época, hacia el 30, 35, fue que pasó todo este tipo de cosas. Luego me imagino que con la Segunda Guerra, pues viene más apoyado ese cambio generacional, ¿no? Porque con la Segunda Guerra se pierden ciertos límites que la sociedad había creado, porque el tema del sexo se convirtió también en el eslabón perdido, ¿no? Me voy mañana a la guerra, entonces venga y le damos a la matraca porque no sé si volveré. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, ¿no? Entonces, mira que eso se ha presentado en todos los momentos históricos y todavía lo vemos de una u otra forma. O sea, si nosotros nos ponemos a leer literatura clásica, antigua y todo, por ejemplo, yo estaba leyendo algo del Marqués de Sade y yo decía, o sea, ¿cómo hablan estas personas? ¿Cuál es la percepción que tienen de la sexualidad, de la percepción que tienen de la mujer, ese nivel de misoginia? Es una sociedad muy hipócrita. Entonces, la mujer completamente ignorante y presta a complacerlos, y los hombres completamente pervertidos y corrompidos por todos esos niveles hasta patológicos de perversión de la parte sexual. Entonces, eso se ha presentado como que siempre. Yo estoy pensando como momentos históricos y también, o sea, si pensamos en Segunda Guerra Mundial, pues también Primera Guerra, o sea, siempre ha habido como ese nivel de que la mujer, empezando por la Biblia, o sea, ese nivel de sumisión que tiene que tener la mujer, de ignorancia, de inocencia, para quitarnos poder. Sí, pero completamente de acuerdo. Y mira que... Sí, doctor, por favor. Ya. Ya es que iba a decir una cosa que era importante, que digamos en toda la época, anteriormente en Europa, las personas que podían tener la parte de la vida sexual un poco más libre, cuando estamos hablando de mujer, eran mujeres que tenían poder, ¿no? Entonces, digamos, el poder de las cortesanas, pero todo eso se manejaba callado, pero eran las únicas como que tenían el derecho de poder explorar su sexualidad. Sí, por eso aparece todo eso que estamos hablando en la literatura, que uno encuentra ciertos libros que hablan de época, y estamos hablando de libros de los libros de todo lo que tiene que ver con la cultura francesa,
que es lo que las películas que le gustan allí de los vestidos y ese tipo de cosas, que tienen que ver directamente con el poder que tenía la mujer. Literatura inglesa, ok. Bueno, y también en Francia, es que en Francia también manejaban mucho, donde estaban todos los reinados. Pero mira que yo estuve una vez estudiando algo de historia sexual en Roma, y las mujeres que tenían más libertad eran las extranjeras, o sea, las que no tenían la familia que le estuviera ahí echando cantaleta. Ok, sí me acuerdo de ese tema, pero en Egipto, mira que en Egipto era parecido, pero solamente estaba para aquellas mujeres que tenían poder. Y si recordamos Cleopatra manejaba todo, era a punta de sexo también esa parte. Luego, el empoderamiento de la mujer a nivel sexual ha sido muy poco, pero las mujeres que han tenido el poder de explotar eso han sido mujeres que han sido muy importantes en la historia. Es una cosa muy curiosa eso, ¿no? Que a través del sexo lograron manejar grandes imperios, lograr tener grandes poderes en diferentes monarquías o reinados. Y es algo que siempre se tildó como malo, pero como que solamente tenían la posibilidad de explorar su sexualidad aquellas mujeres que tenían un poder diferente. Era un poder intelectual o un poder económico. Muy interesante esa parte. Y lo que está diciendo Nacho es cierto, pero también después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial hubo problemas con eso. Y por ejemplo, en un comienzo, cuando pasó lo de la guerra, que aparecía la guerra, pues solamente también hay una cosa importante o interesante, y es que los hombres se iban a combatir, ¿no? E igual los deseos sexuales estaban, y no había mujeres. En la Primera Guerra por lo menos era muy poco. Ya en la Segunda pues había muchas enfermeras que fueron y toda la cosa, pero en la Primera Guerra tampoco había mucha gente, entonces muchos hombres vivían encerrados durante mucho tiempo con hombres, y ahí tenía que aparecer ciertos rasgos homosexuales en aquellos que tenían la expresión. E igual tenían que manejarlo muy solapadamente, porque igual seguía siendo un delito. Entonces todo eso hizo que cambiara. Y hablando ya aquí, volviendo otra vez al tema que estamos hablando de Kinsey, él empieza a darse cuenta dentro del curso que muchas personas no solamente tienen que es la ignorancia, sino que también tienen muchas historias que contar, y le da la inquietud de empezar a conocer cómo son las historias sexuales de estas personas. Algo parecido a lo que yo hice cuando escribí el segundo libro, el libro del diario de Ayana, que reuní a varias amigas para que me contaran cómo era el inicio de su experiencia sexual, y me llevé un plan de sorpresas. Más o menos eso fue lo que él empezó a hacer en ese lado. Pero tenía grandes personas que lo controvertían, ¿no? Había por lo menos una persona ahí que era un médico, y él era anatomista y todo, y dice que en una de las charlas que entró, como él era completamente explícito en esas charlas, mostraba directamente lo que era el pene, cómo era la introducción, cómo era todo. Dice que tuvo una especie de excitación y se preguntó y dijo, bueno, si eso me pasó a mí, ¿qué le pasará a las mujeres que están aquí al lado mío? De pronto alguna va a sentir ese nivel de excitación y va a salir y se va a acostar con varios hombres y va a tener varias enfermedades de transmisión sexual y va a quedar embarazada de todo, mucho. Una película increíble desde el punto de vista moral, que hizo que mucha gente se opusiera a este tipo de enseñanzas que hacían para tratar de explicar a las personas cómo era eso. También fue que empezaron a surgir, la gente empezó a preguntarle, ¿no? A preguntarle qué era la respuesta, porque no se habían estudiado ciertas cosas. Entonces él dijo, venga, ¿y si yo me pongo a estudiar esto, qué? Y si yo me pongo a mirar cómo es que se comporta realmente la gente, brindándole como la confianza de que va a haber un punto objetivo, de que se va a mantener la confidencialidad, pero que va a ser algo verídico. Entonces ahí fue donde él empezó a hacer toda esa parte de esos estudios y sacó una cantidad de libros, pero básicamente fueron dos, que el primero fue polémica porque además fue el primer libro que habló abiertamente de eso, pero el segundo fue peor. Entonces ya empezó a adquirir toda la parte de ayudas económicas. O sea, él adquirió la fama y también el dinero. Bueno, Nacho. Sí. Él sí pudo. Él sí tenía la fama y el dinero. Al tiempo. Ay, no. Bueno, menos mal, pudo realizarse como profesional. Pues imagínate, adquirió
el patrocinio de la Fundación Rockefeller. Ahí está, ahí está. Bueno, el problema que hubo ahí fue precisamente todo lo que viene a ver con la moralidad, que es aquí donde empezamos otra vez a tener problemas. Que él empezó a demostrar que las conductas, el primer libro, que fue el libro sobre hombres, narró mucho sobre lo que tenía que ver con la parte homosexual, porque él también descubrió durante ese proceso que él era bisexual, que también sentía atracción hacia los hombres y era algo que no había podido experimentar. Y lo empezó a vivir, pero el problema que hubo es que cuando hicieron la recolección de datos, hubo varios estadistas que dijeron que a pesar de que ha sido una población muy grande, él había puesto mucho énfasis a las poblaciones o a las minorías que no habían sido vistas, ¿sí? Digamos, a la población homosexual le dio mucha más importancia que de pronto a la población heterosexual, que era mucho más grande. Entonces, pues, el libro tenía ciertos sesgos que iban directamente relacionadas con las conductas o con las cosas que más le importaba a él. Pero eso solamente se descubrió como 20 años después de haber sacado ese primer libro. Y ese primer libro fue todo un éxito porque era la primera vez que alguien hablaba sobre cosas diferentes, y aunque tuvo muchísimas críticas desde el punto de vista de la religión y los sabotearon, muchas personas que se sentían identificadas, que ni siquiera sabían que existía lo que era homosexual y no sabían por qué se sentían atraídas hacia otro hombre. Tal vez el término empezó a aparecer en ese momento. Y es importante porque es como la primera vez que dicen, oiga, mire, usted no es raro, sino simplemente está metido dentro de este espectro. Ahora bien, hay varias cosas ahí que son importantes para nosotros como sexólogos, como primero descubrir que ese fue el primer momento en el cual como que empezó a darse un nombre verdadero a este gusto que se tenían hombres entre hombres, que era importantísimo. Y lo otro, que es lo que decía Gigi, que tiene que ver directamente con la confidencialidad. Se empezaron a dar cuenta que el sexólogo o la persona que estaba haciendo la entrevista y averiguando este tipo de conductas tenía una confidencialidad absoluta y no tenía la posibilidad de contarle eso a nadie. Luego era algo privado, tal cual como lo hacemos nosotros con nuestras consultas. Y eso es lo que le da la seguridad a las personas para que puedan abrirse y expresarlo y comentárselo a alguien, que casi nunca se logra tener. Y también como que nos enseña un poco a mantener esa neutralidad en cuanto a no escandalizarnos con cosas sexuales que escuchemos o oigamos. Y es importantísimo. Ahí básicamente fue donde se empezó a explorar cómo debía comportarse un sexólogo. O sea, que podía tener la mente abierta o no, o estar de acuerdo o no, o compartir o no lo que le está diciendo su paciente, pero no podía expresar, o sea, no lo podía juzgar. Y eso es algo que nosotros tenemos. En ese tema, por ejemplo, yo creo que desde afuera, y perdón por meter la cucharada, ¿no? Aquí vengo yo galopando sobre... Adelante, que tus intervenciones siempre son muy importantes. Sí, aquí vengo yo galopando sobre mi ignorancia, ¿no? Galopo rauda y ferozmente sobre mi ignorancia. Y temerariamente también. Porque uno desde afuera dice, bueno, voy a ver al endocrino o al diabetólogo. Y entonces uno espera que el endocrino o el diabetólogo pues tenga, o el nutricionista, tenga una vida saludable, ¿no? Que no coma porquerías, que no coma azúcares, que sea una persona o un hombre de contextura delgada o fuerte, pero no espera un panzoncito o una panzoncita, ¿no? Entonces, me imagino que muchas personas cuando piensan en el sexólogo, pues es inevitable como que asociar la práctica con el personaje, ¿no? Entonces dirán, bueno, pues se las debe saber todas, o el Kama Sutra por orden alfabético y por orden de capítulos al derecho y al revés, o debe ser pues más picante que un chile jalapeño, no sé, ¿no? ¿Cómo es esa visión y cuál es la realidad? Pues yo creo que es inevitable que uno sepa cositas, o sea, obviamente si hasta nosotros le recomendamos a nuestros pacientes algún tipo de práctica, algún tipo de movimiento, alguna cosa, se lo podemos recomendar, pero nosotros lo vemos más como desde el punto de vista científico. Sí. Experiencia que nosotros tengamos.
Si nosotros hablamos, por ejemplo, de sexo grupal, no es que nosotros no la pasemos haciendo o teniendo sexo grupal, sino que la objetividad y el nivel científico que tenemos pues nos permite poder hablar más del tema, no como tal desde la experiencia. Claro, entiendo, sí. Obviamente hay que empaparse de varios temas, y hay cosas que, a pesar de que digamos no las vayamos a hacer, sí tenemos que estar enterados de cómo es que lo hacen. Entonces precisamente sí, lo que hace uno es hablar con los grupos de personas que hacen ese tipo de prácticas y preguntar cosas que de pronto nadie les ha preguntado, ¿no? Porque muchas veces tú puedes vivir una experiencia sin saber lo que estás haciendo. Sí, ustedes son bueno, ¿y ustedes cómo se cuidan en este aspecto o cómo lo manejan? Digamos, hace poquito que escribí el artículo con este amigo de nosotros, Ale, que participó en el podcast pasado. Estábamos hablando sobre un artículo sobre unas fiestas sadomasoquistas electrónicas que se estaban haciendo aquí en Bogotá. Divino. Y pues en realidad yo nunca he participado en una fiesta sadomasoquista electrónica, entonces obviamente me tocaba hablar con pero en una fiesta electrónica sí, doctor Rafael. No, sí, electrónica no. Bueno, dejémoslo ahí. Nos cancelan el canal. Sí, entonces era importante averiguar exactamente cómo eran este tipo de conductas y pues se empieza uno a meter dentro del coso y se da uno cuenta de muchas cosas interesantes, como que hay un nivel de seguridad, hay un nivel de consensualidad. Muchas veces las personas que tienen una vida sexual más abierta que todos los demás son más respetuosas, y es interesante ver que no está ligado a una conducta o a un trastorno en el cual si una persona tiene una conducta, digamos, grupal, es un degenerado, sino simplemente es algo que están explorando, y muchas veces son acompañados por sus propias parejas y es una cosa aceptada dentro de la misma relación. Entonces, lo que siempre hemos dicho, si todo está consensuado, es legal y la gente lo quiere hacer, está permitido, siempre lo hemos dicho. Entonces sí es importante que entendamos que a pesar de que hay cosas que uno sabe por la experiencia, otras cosas porque las ha leído, siempre nos toca estar estudiando, porque cada día la parte sexual nos sorprende. Yo hay cosas que muchas veces no había escuchado y digo, wow, esto no lo conocía. O en muchas ocasiones uno no hace los análisis completos o no se para desde el otro lado y hace un análisis de lo que están diciendo. Y es importante saber que pues no las sabemos todas, que estamos aquí para aprender, y hay muchas ocasiones en las que nuestros propios pacientes nos enseñan cosas que uno jamás había pensado, ¿sí? Y una de las cosas que siempre me ha gustado a mí hacer la consulta es que la consulta yo la hago con la doctora Barbosa, que está acá, porque tenemos una visión diferente, una visión complementaria, siempre lo he dicho, y eso ha hecho que en algunas ocasiones, después de que terminamos la consulta, ella me comente cosas que yo no había visto, o yo le diga cosas que ella no había visto. Entonces es súper interesante tener esas dos visiones en una misma consulta, y ha sido muy chévere porque hemos aprendido muchas cosas dentro de la práctica clínica que no hemos aprendido en los libros, y es fundamental tener esa mentalidad abierta para poderlo explorar desde ese punto de vista. Nosotros tenemos una gran ventaja al ser sexólogos, y es que ahí sí, como decía una actriz, ¿no? A mí me gusta hablar y me encanta que la gente me escuche. Entonces nos gusta escuchar a la gente, pero además es esa capacidad que tenemos de una u otra forma para generar esa confianza y que la gente nos quiera contar las cosas. Entonces, y lo más motivante de todo esto es ese cambio. Es impresionante el cambio de comportamiento, el cambio de actitud que tiene la persona después de que habla con nosotros. Entonces, yo creo que hay en el sentido que la persona llega completamente acongojada, llega con el problema ahí en la espalda, sintiendo que esta es la última alternativa, porque además nos buscan de últimas. Lamentablemente. Después de buscar cuando ya se tomaron el amarre, el amarre al brujo amazónico, cuando ya eso falló, ahí sí vamos a buscar a un profesional, ¿no? Ese es el problema. Correcto.
Entonces ya se han tomado cuánta pastilla, ya se han untado cuánto menjurje. Esta humanidad agobiada y doliente, Dios mío. Bueno. Pero también eso sucede porque la gente no sabe que nosotros existimos. Entonces, eso es cierto. Para eso es muchas veces no lo ven como algo serio, ¿no? Sino piensan que uno se va a poner a hablar de sexo, ay, sí, es que, o están buscando que uno les diga quién es el culpable de que la relación esté fallando. Y la relación es de dos personas, y siempre las dos personas cometen errores y las dos personas tienen que tratar de mejorar o de cambiar si quieren continuar con la relación. O si no, porque en muchas ocasiones también piensan que hablar con un terapeuta de pareja lo que va a hacer es solucionar la relación de matrimonio, y en algunas ocasiones no es así. En algunas ocasiones la relación no tiene un futuro y se dan cuenta cuando llegan a la consulta porque se empiezan a mirar que no tienen los mismos objetivos, que no tienen el mismo compromiso y que no están dispuestos a cambiar ciertas cosas por la otra persona, o que los cambios que la otra persona va a hacer no son tan interesantes o simplemente ya no les complacen, no los quieren tener. Entonces nosotros no estamos acá para salvar matrimonios ni para salvar relaciones, sino para fortalecer a cada uno de los integrantes y hacerlos que tengan una vida sexual más saludable, tanto físicamente como psicológicamente y como socialmente también. Entonces es importante que veamos esto. Bueno, antes de para retomar lo que le estaba yo contando a Nacho, porque nos salimos completamente del tema, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya tenía escrito uno de los libros y se estaba sacando el segundo libro, que era el segundo libro de la mujer. Y en ese momento hubo un problema gravísimo, y eso es tan importante que lo mencionemos, porque es que las mujeres, como veníamos diciendo, eran como completamente prohibido hablar de una mujer, prohibido hablar sobre que una mujer podía tener una vida sexual, y mucho más sacar en un libro que de pronto una señora mayor de edad o en la tercera etapa de su vida, o ya mayorcita o ya anciana, podría tener una conducta sexual o tener prácticas masturbatorias. Era una ofensa, porque era hablar de la mamá o de la abuelita, imaginándose eso, o pensar que la hermana se estaba masturbando, era una cosa espantosa. ¿Cómo iban a ser posible que alguien lo colocaran? Y mucha gente se negó a creerlo. Es más, la gran cantidad de personas que más estaban en contra del libro eran personas que ni siquiera habían leído el libro. Simplemente con el hecho de que sabían lo que se iba a contar y sobre lo que se iba a hablar, ya lo rechazaban por completo y no querían ni siquiera acercarse a averiguar qué era lo que sucedía con eso. Y hablando de eso de la Segunda Guerra, que se había acabado, de todas maneras se había comenzado ya lo que era frío, ¿no? Cuando fue la toma de Alemania, que apareció lo del muro de Berlín. Muchas personas decían que este libro no solamente era una forma de atacar a la familia, porque estaban atacando a la mujer, y que era algo comunista. Y precisamente esa fue la presión que le hicieron a la Asociación Rockefeller, que terminó retirando todo el apoyo para que se siguiera haciendo este estudio. Y eso fue lo que acabó directamente con Kinsey, porque a pesar de que había logrado fama y tenía el dinero para estudiar, le retiraron el apoyo por un problema cultural o un veto que se inventaron diciendo que eran comunistas, ¿no? Siempre manejando los temores y los miedos hacia la gente, que es mucho más fácil coger un temor y manejarlo y para poderlo manipular, que saber la verdad de las cosas. Claro. Ya con el tiempo se creó, de hecho es una fundación, ¿no? La Fundación Kinsey, y hay un laboratorio de sexología, que es el primer laboratorio que se creó precisamente para hacer todo este tipo de estudios. Está obviamente localizado en Estados Unidos y no solamente se dedica a la parte médica, biológica, sino también toda la parte psicológica que tiene que ver y social que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, afortunadamente existió, y de ahí vienen ya muchas otras homólogas en el mundo, y pues no, de ahí empezaron también los estudios profesionales en sexología, estudios superiores como los magister, los máster,
las especializaciones y pues afortunadamente se pudieron continuar pues con estos estudios. Que si nos queda todavía mucho camino por delante, sí. Hay que derribar bastantes mitos. Obviamente no se quiere atacar a la familia tradicional como se entiende, pero pues obviamente nosotros ya somos una sociedad que está evolucionando y ahí viene la otra parte que queríamos hablar, sobre toda la parte de la revolución y la parte de los derechos sexuales y reproductivos. Se me perdió Rafael. No, debe estar por ahí. Ahí está, claro. Él no se pierde, él se encuentra. Ahí está. Me encuentra perdido. Entonces él a medianoche se convierte en el ratoncito, pero por ahora tiene todavía el encanto de la hada madrina encima, todavía. El ratoncito de la calabaza. Eso es. Ok. ¿Qué prefiere, doctor Rafael, ratoncito o calabaza? No, calabaza. Muy bien. Calabaza que es más grande. Eso es, más. Eso es. Porque el tamaño sí importa. Bueno, continuando con el tema, ¿no? Cada década tiene como su momento, ¿no? Entonces, si uno piensa, los 60s fueron densos. Los 80s hablaban ya más como de la parte de diversidad, de la parte de la homosexualidad, ya se nos presenta el VIH, entonces como que ya empieza la gente a pensar, antes del VIH era todo sífilis, ¿no? Entonces la aparición de la penicilina, que fue en el 56. Sí, que fue en el 56, sale en Flema, 54, 56. Entonces obviamente cuando apareció eso, pues otra vez volvió a poderse tener una vida sexual otra vez activa, y la época, como dice Gigi, los 60, que toda la revolución sexual y la revolución de la mujer, ¿no? Que la mujer empezó a empoderarse como tal y a buscar sus derechos y a buscar toda su forma de participación, al igual que los movimientos gay, que fue todo eso en el 60. Y tal vez lo que apareció otra vez nuevamente fue con la aparición de los 80 del HIV, que fue lo que otra vez frenó como la parte de la liberación sexual, y por eso volvieron otra vez a aparecer las familias monógamas y todo eso. Y ahora las personas pues ya empezaron a encontrar que el sexo era importante en su vida, empezaron a buscar sexólogos y terapias de pareja para tratar de salvar sus matrimonios, para evitar el SIDA. Entonces el trabajo volvió otra vez a funcionar, volvió otra vez a aparecer. Pero como todo tiene un ciclo, pues eso también lleva otra vez a la represión, al miedo, a juzgar a las personas, a pensar que, digamos, el HIV solamente era de personas degeneradas, de homosexuales, y desafortunadamente no es así. Muchas mujeres heterosexuales que eran monógamas terminaban infectadas por sus parejas, en algunos por casos de prostitución, de algunas de sus parejas que se iban, y siempre viene todo lo que tiene que ver con juzgar, ¿no? Y el juzgar viene directamente de la mano con la ignorancia. Entonces, el tener una vida sexual activa no es un problema grave. El problema grave es no tomar las precauciones o no tomarlo con responsabilidad, o no tener una vida sexual con conciencia, que es lo que siempre hemos dicho. Todo es permitido, pero hay que también saber que hay riesgos, que si uno no quiere que una persona quede embarazada o no quiere quedar embarazado, pues tiene que tomar sus precauciones, que hay que evitar las enfermedades de transmisión sexual, todo eso, pero no dejar a un lado el placer, porque el placer es fundamental para el ser humano y es fundamental para el desarrollo sexual de las personas. Y que si se tienen cierto tipo de fantasías, pues si se pueden llevar a cabo y se tiene la confianza, pues hay que tratar de buscarlas y tratar de encontrar qué es lo que más placer los puede llevar, siempre y cuando respetemos a las otras personas. Correcto, ahí acabas de mencionar algo muy importante, y es la parte del placer. Entonces, sobre los 60 fue también súper revolucionario por este aspecto, ¿no? Como el compenetrarse con la tierra, con la parte de las vibras y todo esto, también permitió que uno pudiera, pues, en especial la mujer, pudiera como explorar también esa parte de liberación y de placer, no solamente hacer placer sexual,
Compa, se congeló la doctora. Ya. Pero, ¿Mejor? No solamente placer sexual. Sino la sincronización con todo ese entorno en el que estaba ella o él. Entonces, eso fue muy importante en los 60s. Y ya después, cuando empezamos ya en la parte sexológica a estudiar qué era el placer, toda la parte de la respuesta sexual, eso nos brindó muchas respuestas a nosotros los sexólogos como para poder orientar a nuestros pacientes y decirle, venga, no todo es blanco, no todo es negro. No los veo, me quedé congelada. No, ahí estás. No, ahí estás. No nos ves, pero aquí estamos siempre acá. Sí, eso que estás diciendo es completamente cierto y hay cosas muy importantes que hablar que no solamente tienen que ver con la parte de pronto de la diversidad, sino la manera de entender, digamos, hacer un estudio completo, que es lo que se viene desarrollando más adelante con buscar cuáles son las etapas del placer, ¿no? Con Master y Johnson. Con Master y Johnson, y también encontrar que hay una parte importantísima previo a todo lo que era la excitación, que es la parte del deseo, que es tal vez lo fundamental que me parece a mí, que son las cosas que tenemos que trabajar muchísimo, porque es que si no hay deseo no hay ninguna otra etapa. Entonces es importante trabajar sobre la parte del deseo, sobre cómo aumentar el deseo, sobre cómo manejarlo, sobre cómo explotar todo ese tipo de cosas, y eso es lo que hacemos nosotros los sexólogos. Tratar de maximizar las sensaciones, tratar de maximizar esa búsqueda del placer y de la compenetración, de la complicidad con uno mismo y la complicidad con la pareja, lo cual es fundamental para la salud sexual, ¿no? Entonces, no solamente es que la parte del sexólogo estamos aquí diseñados para tratar trastornos, porque la gente dice, no, si tengo un trastorno hoy, ¿no? También mejorar su vida sexual, también mejorar su comunicación en pareja, también mejorar su propia percepción de usted mismo con usted mismo, tratar de conseguir esa seguridad que se necesita como persona para poder entender que las relaciones interpersonales son más fáciles de lo que uno cree, la complejidad se la da uno mismo, pero lo importante es lograr entender que no somos el complemento de una persona, sino que estamos acá simplemente para compartir nuestra felicidad con alguien más. Que si una persona está en nuestra vida y nos hace feliz, pues hay que aprovechar el momentico, porque no sabemos en qué momento las cosas se puedan acabar, pero que tenemos la fortaleza y que debemos tener una fortaleza para reconocer quiénes somos, qué es lo que queremos, hasta dónde vamos a aguantar y hasta dónde vamos a complacer a esa persona, o si se lo merece o si lo merecemos nosotros mismos también lo que estamos viviendo o no. O sea, es como encontrar esa razón de la vida. Y yo creo que todo lo que nos rodea, lo que tiene que ver con el trabajo, nuestras relaciones con los amigos, con la familia, tiene mucho que ver con la percepción de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y considero que si no tenemos esa fortaleza, pues podemos estar fallando en muchas cosas que más adelante nos podemos estar arrepintiendo. Bueno, entonces ahí hablamos de varias cosas importantes que hacemos como sexólogos, pero también me gustaría mencionar la parte de la educación. Obviamente, pues aquí estábamos hablando de la parte de la educación hacia el deseo, el placer y toda la parte de la vida sexual, pero también toda la parte de la educación previa, ¿no? Todo lo que va a ser la parte de la educación sexual en la infancia, en la adolescencia, en todas las etapas de la vida, cambiar esa percepción de que la parte sexual solamente se rige a la parte reproductiva o a las etapas reproductivas de la vida. Porque ahora estamos dejando de lado un poquito el que las mujeres somos solamente reproductivas, pero nos estamos encaminando a que la sexualidad solamente se vive en la etapa reproductiva, sea de hombres o de mujeres. Entonces, como quitar un poquito ese tabú, ver que nuestros niños, que nuestros adolescentes también tienen placer sexual y tienen deseo sexual y tienen zonas erógenas que son diferentes. Y que es muy importante el cómo nosotros abordamos esta educación, porque es que de eso viene la personalidad que va a tener este adulto, ¿no? El nivel de represión, el nivel
cómo va a abordar sus problemas sexuales, sus problemas de pareja, cómo va a buscar a su pareja, qué tipo de pareja va a querer para su vida. Y nosotros nos damos cuenta que estamos dando un paso al lado y nos estamos como que solapando y como que perdiendo de esta oportunidad tan importante que tenemos como padres, como cuidadores o como docentes. Entonces nosotros también tenemos como ese punto para poder guiar este tipo de enseñanzas a estos diferentes niveles. Entonces nosotros también damos conferencias, charlas a nivel individual de los padres o en las universidades, en los colegios, en los municipios, en las emisoras. Entonces eso es bellísimo también poder intervenir en ese rol. Claro. En ese rol importante. O puede ser lo importante en esa aventura, no sé qué quería decir la doctora. En ese aspecto. En ese rol, sí. Ese aspecto, ese agua, no sé. Es que me toca mojar la palabra. Ok. Sí, lo importante es como normalizar esta práctica, esta plática. Es como que sea algo importante para tratar en la familia. Cuando se esté cenando se puede hablar de ese tipo de temas. Tratar de quitar el tabú y hablarlo desde otro punto de vista, comentar, mire lo que le pasó a tal persona, de pronto se hubiera podido hacer esto y esto, estar un poco más pendiente de nuestros hijos, de nuestros familiares, adolescentes que están en la formación, porque definitivamente esta etapa es tan importante porque va a crear toda la personalidad, va a crear toda la manera como se va a desarrollar y cómo se va a relacionar con la sociedad. Luego el tener esta parte clara hace que el ser humano se fortalezca y más adelante pueda tener unas relaciones con las demás personas sanas, ¿no? Tener una pareja en el cual pueda hacer una cosa más, pueda disfrutarlo y no tenga tantos complejos, ni tantas culpas, ni tantos problemas que vienen desde atrás y vienen generados desde la misma infancia, la misma adolescencia. Si logramos nosotros educar a las personas desde la temprana edad, yo creo que tendríamos menos problemas, sería mucho más fácil de manejar. Claro que tendríamos menos trabajo, ¿no? pero lo que queremos siempre es tener una sociedad mejor, una sociedad más equitativa, que tenga la misma capacidad de conocimiento, de salir de la parte de la ignorancia, de que las personas no se sientan solas, de que logren identificarse, de que logren saber dónde es que están ubicados en el mundo para poder salir adelante y para poder tomar sus propias decisiones. Y cuando sientan un obstáculo, sepan que hay alguien que los puede ayudar. Eso es lo que estamos tratando de hacerlo y por eso queríamos hablar hoy de este tema sobre la sexualidad y mostrar que esta es como la herramienta importante hacia todo lo que ver como la ciencia del placer, pienso yo. Correcto. Yo pienso que pues ya todo está dicho y tenemos tantas cosas por decir aún. Me gustaría para el próximo podcast que habláramos de un tema candente que yo sé que todos alguna vez hemos querido explorar, y la parte de los fetos, que lo pudiéramos abordar ya en el próximo podcast. Ah, caray, es un tema largo. Pero quedamos ahí en 2 y 3 porque no escuchamos el tema. Se te fue justo el... Ay, no puedo creerlo. Creo que dijo fetiches, que era lo que vamos a hablar. Eso sí lo escucha. No, es que alcanzaste a decir fe y ahí... yo pensé que me habían leído los labios. No, porque no se movían. Ok. Fetiches, que es un tema largo, súper interesante, que se presta para poder tener invitados. Eso te iba a decir, ¿quieres que traigamos nuestro invitado? Sí, claro, no, yo. ¿Cuál? ¿Yo?
No, hablando sobre la parte de los fetiches, que yo creo que sí es interesante, pero tal vez de pronto como para dar el cierre, ya que es algo largo que tenemos que hablar. Sí, claro. ¿Quién es el invitado? Digo, ¿se puede saber? Sí, claro, pues ya la conocen. Ah, tenemos varios. Sí, pero pues esta mujer habla sobre eso porque eso hace parte de su labor como coach y como trabajadora, como todo. Claro, Nacho, que si tú quieres traernos tu hacha, pues bueno. Tu hacha de fetiches, cortando carne. No, esa no es de fechite, de fetiches. Fetiche. Ahí como Dexter. Sí. Uy, esa serie es terrible. Pero mira, sí, ahí pues empezando por ese lado, ¿no? Todos tenemos nuestra preferencia, nuestro pequeño fetiche por ahí escondido. Pues me encantaría que mientras están acá escuchándonos, vayan pensando cuál es su fetiche, qué es lo que más les gusta, qué es lo que le enciende, lo que le calienta, ese gustico particular que usted tiene, que no es tan común, o puede que sí. ¿Alguna vez se lo ha mencionado a alguien? ¿Ha podido? ¿Qué tan importante es tener ese pequeño fetiche o tener ese gustico para poderse sentir pleno en una relación? ¿Realmente es un fetiche? O si cree que puede ser un problema también, ¿no? Si cree que también puede ser un problema el tener este tipo de gusto en específico. O lo otro es que puede ser que durante el programa que vayamos a desarrollar aparezca el fetiche y se encuentre, ¿no? Que a veces la gente no lo nombra y dice, oiga, sí, eso no lo había escuchado. Y sí me parece interesante eso que he visto. Lo que pasa es que ahí lo que va a ser complejo son los nombres, ¿no? Que vamos a tener nombres bastante raros, diferentes. Bueno, pero en algún camino, por lo menos el mío, yo lo descubrí hace poco y el nombre no lo sabía. De hecho, no sabía que me gustaba. Okay. O sea, que eso realmente era tan relevante para mí. Por eso te digo, y el que yo lo encontré hace un año, el fetiche mío lo encontré hasta hace un año, y ni siquiera sabía que existía, y fue por una cosa de casualidad. Entonces es interesante ver qué fetiches tiene la gente, qué es lo que enciende a las personas, o qué es lo que hace que tengan un mayor aumento de ese deseo sexual. Ojalá, me encantaría que las personas que pudieran ver este podcast pudieran ir como haciendo preguntas sobre qué quisieran que quisieran que lo abordáramos, ¿no? O que quisieran que contestáramos durante el podcast. Sería muy interesante tener esas preguntas. Ojalá que nos puedan colaborar con eso. O si tienen alguna experiencia que nos quieran contar con respecto a sus fetiches, nos lo pueden hacer por medio de audio o escrito, o también enviarnos los videos a las redes sociales y los podríamos compartir acá también. O si quieren mantener confidencialidad, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero sí sería chévere poder escuchar a las personas, a ver qué experiencias tienen con esos fetiches. Súper interesante. ¿Qué opinas, Nachito? No sé, estaba analizando qué fetiches tengo, pero no sé si tenga. Creo que no. Nachito, sí, yo ya te descubrí. Ya tenemos. No, tengo gusto por una mujer de pelo moreno y tatuada, pero eso no es un fetiche. Puedo simplemente tener el gusto por sentarme a cenar con ella. No quiere decir que la tenga que poner esposada en una cama o a una máquina. Eso tiene que ver, ya lo está pensando, pero eso tiene que ver con otra parte, que tú eres demisexual, pero los tatuajes sí, los tatuajes se pueden considerar un fetiche. Bueno, claro, porque es lo que hace que te llame la atención. Cada vez que me dicen demisexual, ustedes me siento así como todo débil, no sé. Ay, como no. Vulnerable. Ay, Nachito es vulnerable, es demisexualcito, el pobrechito calajo. No, hombre. No. Al contrario, es una cosa como hasta de orgullo, porque hay muchas personas que dicen bacano que existe una persona que pueda que pueda ligar su parte sexual a su parte emocional de esa forma, ¿sí? Muchas personas no pueden sentir eso, pues simplemente tienen la parte sexual o tienen la parte emocional y no la tienen ligada. Imagínate para una persona que quiera ser tu pareja, el nivel de confiabilidad. Maravilloso.
Sí, el nivel de confiabilidad que puedes tener tú. ¿Cómo así? Pues claro, si Yo sé tienes, que si si tú tienes, estás vinculado sentimentalmente a mí, no me vas a ser infiel. Si me vas a ser infiel, me vas a ser infiel con toda, porque debe ser que ya tienes otro vínculo sentimental con otra persona. Ajá. tendrías que enamorarte primero de otra persona No, para pero poder ser infiel a esa persona. eso es muy jodido, eso no. No. Por eso, eres una persona altamente confiable. Sí, pero ¿de qué sirvió eso? De nada. Igual me dejaron como basura de consorcio de segunda mano. Me dejaron como basura de conjunto residencial. Nachito, pero sabes que la pasaste rico en su momento. Acuérdate que uno se queda siempre con las cosas positivas y lo que no fue tan bueno queda como aprendizaje. Bueno, eso no Sí. importa. Eso. Lo que importa es que vamos a tener... Vamos a hablar de fetiches. Vamos a hablar de fechites. Igual esto lo voy a editar, porque tampoco es para que salga ahí. Bueno. Imagínate que fueras pansexual, Nacho. Panda sexual soy. Panda sexo. Sí. Bien. Rafael puede llegar a ser panda sexual. ¿Qué? ¿Existe la modalidad panda sexual? Sí, si la chica se disfraza de panda, de pronto sí. Ok. Sí, tienes razón. Bueno, está bien. Bien, entonces ya... Dígame, señor. Sí, no, qué bien. Que no le dimos cierre. Sí, eso te iba a decir que Bueno, hagas el cierre, ¿no? 3, 2, 1 y va para el cierre, ¿listo? Vamos en 3, Ok. 2, 1. Cierre. ¡Cierre! Yo. Bueno, listo. Entonces, como venimos diciendo, ojalá que estén muy activos, que nos ayuden para poder hablar sobre este tema de fetiches que va a ser muy, muy interesante. Yo sé que muchas cosas que van a aparecer, de pronto una persona al final del podcast termine con 4, 5, 6 fetiches al tiempo y empiece a entenderlo y a decir, ya entiendo por qué me gusta esto y esto. Y pueda también hablarlo directamente con su pareja para que se puedan complementar y compenetrar un poco más en esto y buscar unas cosas diferentes o cómo aumentar ese deseo sexual. Porque en muchas ocasiones tal vez falta un estímulo extra o algo más que se pueda mejorar para que la relación sea mucho más intensa. Entonces esperamos que ojalá todos participen en esto y pues por el día de hoy ojalá haya quedado como bastante... hayan entendido un poco más de dónde viene toda esta parte de la sexología, que entiendan que la parte de ser sexólogo no es fácil y que todo lo que nosotros decimos tiene un principio científico, o sea, no estamos aquí echando carreta, sino hablando verdaderamente de cosas que sí existen, de que hay estudios y todo tiene un soporte para poderlo decir de una u otra forma, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que podemos decir que la gente no lo va a entender, como por ejemplo que de pronto si uno tiene un poco más de libertad desde el punto de vista sexual, su vida sentimental va a ser un poco mejor, ¿no? Porque no va a haber tantos miedos, tantos tabús y pues porque el placer viene de la mano con toda la parte emocional. Entonces es importante que entendamos eso, ¿no? Y como siempre, pues invitarlos a nuestro siguiente podcast que vamos a hablar de fetiches y dejemos que la doctora Gini nos despida. Bueno, nuestro lema: recuerden siempre que la seducción es arte y compartir es educar, es educarte. Bye bye.